Hola, mi nombre es Aide Cecilia Cortés Estrada de sexto semestre A y el día de hoy hablaremos de diversos temas que sin duda alguna engloban a la educación. El primer tema en el que nos focalizaremos es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Pero qué es esto? Esta Constitución es un documento legal en el que se establecen los derechos, obligaciones y garantías individuales que tenemos como ciudadanos y gobernantes del mismo país. Esta Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza cuando estaba a cargo del Poder Ejecutivo. De cierta manera, fue él quien trajo el orden legal a nuestro país hace más de 100 años. Pero esto no quiere decir que las leyes que se establecieron en ese entonces han permanecido igual hasta ahora en la actualidad. La Constitución Política cuenta con 136 artículos, los cuales cada uno de ellos habla de garantías individuales que nos rigen como ciudadanos. De estos 136 artículos, varios de ellos han sufrido cambios, pero estos cambios han sido con el fin de atender los problemas políticos y económicos que se demandan en cada tiempo, en cada periodo. Nuestra Constitución nos otorga la libertad incondicional, pero también nos ofrece la protección legal a través de los derechos que ella se establece. Pero, ¿por qué estamos hablando acerca de la Constitución Política? ¿Qué papel juega en la educación? Pues de los 136 artículos que cuenta la Constitución, nos focalizaremos en uno y que es muy importante, que es el artículo 3, que si bien conocemos por aquellas palabras de que la educación debe de ser laica y gratuita, pues hay que recordar que antes de que existiera la Constitución, la educación no era laica ni gratuita. La educación era solamente para aquellas personas de clase alta, para aquellas personas, hijos con padres que tenían el poder, y que la misma educación era impartida por los sacerdotes, por lo que solamente era para los religiosos. En el año de 1917 se declara que la educación debe de ser libre y laica, que se excluye a la doctrina de todo tipo de enseñanza. Es ahí cuando entra este papel. También en ese entonces se afirma en este artículo que el fin de la educación es combatir la ignorancia con el avance científico. Este artículo ha sufrido varias modificaciones tras las reformas que han surgido en nuestro país y que sin duda alguna nos han servido para bien. En 1934, en el año de 1934, se declara que la educación primaria deberá de ser obligatoria y se sigue diciendo que la educación es laica y gratuita. Además, también en este año la educación será a partir de lo que imparte el Estado. En 1946 es cuando nos dice que la educación debe ser democrática. En 1980 nos dice que las instituciones de nivel superior tendrán la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, de realizar sus fines de educar e investigar. Es aquí donde las educaciones, las de nivel superior, se hacen autónomas, ajenos a cualquier plan establecido por la SEP. En 1992 se sigue estableciendo lo mismo de años atrás, pero únicamente se le agrega de que el criterio que orientará la educación será el pensamiento científico. En 1993 se declara que todo individuo tiene derecho a una educación y se establece que la educación primaria y secundaria serán obligatorias. En 2002 se establece que la educación preescolar también será obligatoria y que la educación se impartirá con calidad y equidad. En 2011 se establece que la educación que desarrolle el Estado será armónica y con todas las facultades del ser humano para fomentar el amor a la patria.
En 2012 contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y el respeto por la diversidad cultural. En 2019 es cuando se establece que tendrán derecho a un sistema integral de formación, de capacitación y actualización. Y el Estado priorizará el interés superior de los niños y jóvenes en los servicios educativos. Todos los cambios que ha sufrido el artículo 3 han sido para el bien de la enseñanza de los alumnos. Estas reformas han jugado un papel importante en la educación, pues hay que recordar que cuando la educación no era gratuita, muchas personas no tenían acceso, por lo que había un alto nivel de alfabetización. Cuando se hizo gratuita, pues empezaron a disminuir quizá un poco menos, pero digámoslo un poco porque existían los prejuicios de que la educación no servía para nada y todo esto. Existen 3 leyes que respaldan al artículo 3 y que van de la mano para que exista una buena educación en nuestro país, que es la Ley General de Educación, la Ley General para la Carrera de Maestros y Maestros y la Ley del Organismo para la Mejora Continua de la Educación. La Ley General de Educación nos habla acerca de que esta se basa en el artículo 3 de la Constitución, en la que nos dice que su punto medio para que exista una educación es que exista una educación equitativa y que se promueve una excelencia educativa en su sistema, a través de un proceso integral y de un nivel más elevado para el aprendizaje. También nos habla acerca de que a través de esta ley ofrece una manera más humanista y con una crítica en la enseñanza de nuestro país, basándose en el respeto y en la dignidad de las personas, con un enfoque en los derechos humanos de la igualdad sustantiva. También nos habla acerca de la nueva escuela mexicana, que ofrece una filosofía con un modelo educativo y una matriz de valores, el cual ofrece una educación humanista integral y para la vida, que ésta considera que el aprendizaje se basa en una cultura de paz, activación física, el deporte, el arte, la música y la inclusión. Su objetivo principal de la Ley General de Educación es lograr una educación integral, intercultural, equitativa, inclusiva, democrática y sobre todo de excelencia, en el que su énfasis es el civismo y el humanismo, el deporte, la música, el medio ambiente y la educación para la salud. La educación que imparte el Estado respeta la dignidad de las personas, los derechos humanos y la igualdad. Inculca los valores a los alumnos para que estos puedan respetar la diversidad que existe a su alrededor y que de esta manera se logre crear un ambiente de aprendizaje pacífico y de buena convivencia. La segunda ley nos habla acerca de aquellos derechos que tienen los maestros, en el cual nos dice que la reforma crea un sistema abierto y transparente de plazas manejando por la Federación en concurrencia de los estados. El texto dispone que la participación de las autoridades educativas, de las entidades federativas y de las representaciones sindicales se dará en un proceso público tripartita para garantizar los derechos de los trabajadores y donde se dan a conocer los resultados de la ponderación del proceso de promoción. Esta ley hace enfoque al proceso de selección de plazas. Esta ley garantiza que todos los procesos de selección para ocupar plazas atiendan en primer lugar al simple hecho de que las maestras y maestros se formen y desarrollen con plenas oportunidades de crecimiento en condiciones justas, transparentes y equitativas. Además, porque la norma respectiva mandante de igualdad condiciones a partir de una convocatoria que fijará y que previamente, transparentemente,
pondrá los requisitos de ley para alcanzar una plaza de promoción o un reconocimiento. Cabe mencionar que la inversión para que se formen estos egresados en su totalidad es parte del Estado. Estas maestras y estos maestros ofrecen una mayor garantía de educación laica, así como la disposición de trabajar en lugares marginados. Esta ley lo que hace es que a nosotros como docentes o como futuros docentes nos ofrezca un lugar donde poder ejercer nuestra profesión, en el que a través de un proceso de selección y en el cual nosotros podamos participar, podamos de cierta manera pedir un lugar, pelear por un lugar para poder así llevar nuestros conocimientos a nuestros alumnos. Uno de los retos que tiene nuestra educación en nuestro país es educar con responsabilidad, solidaridad y ética. Educar con un espíritu crítico. Avanzar en la igualdad de oportunidades equitativa e inclusiva. Y mejorar la formación del profesorado y restablecer su autoridad. Es decir, buscar maneras quizá modernas de poder aplicar en nuestra enseñanza. Pero así como la educación ha aceptado retos, los docentes también han tenido que aceptar retos ahora en la actualidad. Y es que sin duda alguna uno de los principales es modificar su forma de enseñar. Ahora, tras este modelo híbrido que se tiene de presencial y virtual, los maestros tuvieron que adaptarse a esta modalidad y buscar nuevas estrategias que le ayuden a que el alumno logre su aprendizaje desde casa. Con esta misma se enfrenta al reto de trabajar las TICs en la educación. El hacer que tanto docente como alumno se enfoquen en las tecnologías y trabajen de la mano con ellas. Otro de los retos que tiene el docente es promover la confianza y la motivación de su alumno y modificar los mecanismos de evaluación, así como las estrategias de aprendizaje. La evaluación también debe de ser algo progresiva. La educación, sin duda alguna, es un derecho que nos ofrece miles de cosas y que sin duda alguna, al tener nosotros una educación, nos ofrece muchas garantías individuales, como el ser una persona autorreflexiva, democrática y con un pensamiento crítico. Y pues esto sería todo. Espero y haya quedado claro.